Vamos a comenzar ahora la planificación de las adquisiciones. La planificación de las adquisiciones tiene como objetivo documentar las decisiones de compra del proyecto. No todos los proyectos tienen necesidad de planificar adquisiciones, hay algunos que típicamente lo hacen, como los proyectos de construcción, y otros que un caso clásico es el desarrollo de software, normalmente no necesitan hacer alguna adquisición externa. Las adquisiciones son productos o servicios que se contratan fuera de la organización ejecutante, fuera del equipo de proyecto también, para proveerse de materiales o de servicios que nos sirven para llevar adelante nuestro proyecto o para entregarlos o utilizarlos como insumos en el producto final que vamos a generar en nuestro proyecto para nuestro cliente. Con vistas al examen de certificación, si no se especifica lo contrario en el examen, hay que suponer que somos la parte compradora de la transacción. El proceso, como en otros casos, tiene una serie de entradas y una serie de salidas. Algunas de las entradas ya las hemos ido generando anteriormente, bueno, todas las hemos ido generando anteriormente. Algunas ya son viejas conocidas y otras son más recientes, ¿no? Como por ejemplo el registro de riesgos o el cronograma del proyecto. Y generamos a continuación unas salidas. Las salidas es el plan, principalmente el plan de gestión de adquisiciones, pero sobre todo hay que generar también los enunciados de trabajo de las adquisiciones, es decir, que una descripción de lo que queremos comprar y qué especificaciones debe cumplir, y criterios de selección de proveedores y también decisiones de si comprar o hacer el suministro que estamos buscando. Esta decisión, la de comprar o hacer, es la decisión entre hacer algo dentro de nuestro equipo de proyecto y con los propios recursos que tenemos a nuestra disposición en la organización o comprarlo fuera. Esta decisión depende de muchas condiciones, de cómo esté organizada nuestra empresa y qué recursos tenga, y tiene muchos condicionantes, pero generalmente se compra fuera aquello que o tiene un coste menor o es algo que nosotros no podemos fabricar porque no tenemos las tecnologías necesarias para ello. Se deben determinar los tipos de contrato de los que hablaremos a continuación y son muy importantes definir unas métricas de adquisiciones para gestionar los contratos y evaluar a los vendedores, de tal manera que una vez finalizado el proyecto podamos recopilar lecciones aprendidas y clasificar nuestros proveedores, darles una nota, por decirlo de alguna manera, y volverlos a proponer para futuros proyectos. Vamos a ver ahora tipos de contrato. Tipos de contrato se dividen en tres grupos principalmente. El primer grupo son los contratos que se denominan de precio fijo o suma global. Estos son contratos en los cuales se especifica que la compra se realiza por un precio fijo y el suministro lo tiene que proporcionar el proveedor, y hay varias variantes. La de precio fijo cerrado, que es la clásica en la que se fija un precio y se entrega un bien a cambio, y luego hay precio fijo con incentivos que se deban calcular de acuerdo con unos objetivos, o precios fijos ajustados con inflación, que esto puede tener su interés cuando la inflación puede crecer mucho, cuando los proyectos son muy largos en el tiempo y es necesario hacer revisiones periódicas. Existe otro grupo de contratos que son de costo reembolsable. Básicamente el proveedor repercute todo el costo al cliente y luego gana un margen que se fija de distintas maneras, ¿no? Puede ser en horarios fijos, en horarios con incentivos, o en horarios por cumplimiento de objetivos, o un porcentaje sobre el costo. Y finalmente existen los contratos por tipo y materiales, en los que sencillamente el proveedor da un precio por cada cantidad de material o por tiempo, es decir, por horas de servicio de determinadas personas o determinados perfiles. Lo que ocurre con este tipo de contratos, como se puede ver en esta gráfica, es que los contratos que hemos visto primero, los de coste fijo, lo que hacen es de alguna manera transferir la mayor parte del riesgo al proveedor, al que llamamos aquí en esta gráfica vendedor. Y el comprador elimina todo el riesgo. Según nos vamos desplazando por la lista que hemos visto anteriormente, cuanto más nos vamos hacia abajo en la lista, que es más hacia la derecha en el eje horizontal de esta gráfica, el riesgo viene a caer más del lado del comprador y menos del vendedor, siendo el caso extremo el caso de contratos por tipo y materiales, en los cuales todo el riesgo recae sobre el comprador y el vendedor no asume ninguno, solamente vende la cantidad de materiales o de tiempo de servicio que el comprador le va especificando cada día, sin ningún compromiso en cuanto a entregables u objetivos. Al final del proceso, las salidas que tenemos es la decisión de los tipos de contratos a utilizar, cómo vamos a gestionar los riesgos. Como hemos visto en transparencias anteriores, los riesgos se pueden transferir a través del contrato a terceros y, como hemos visto justo en la anterior, hemos visto qué tipos de contratos transfieren más riesgo a terceros, a los proveedores, y cuáles transfieren menos riesgo. Los documentos de adquisición estandarizados, restricciones y supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas, y muy importante los plazos e hitos de entrega para suministrar y hacer acopio o recogida de nuestros materiales o servicios.
Finalmente, muy importante, identificar los potenciales proveedores y establecer las métricas de medición de su comportamiento que hemos mencionado. Los documentos para la adquisición, existen 4 documentos típicos que son los documentos con los cuales nos comunicamos con los proveedores para iniciar el proceso, que son la solicitud de información, la invitación a participar en el proceso de licitación, de concurso, de asignación del contrato, una solicitud de propuesta en la cual le pedimos que nos haga una primera propuesta, un primer presupuesto y una solicitud de cotización. Cualquiera de estos documentos puede ser utilizado en el mismo proceso de compra de forma, digamos, iterativa, ¿no? Cada vez, o incremental, ¿no? Cada vez haciendo una solicitud diferente al mismo proveedor, o directamente se puede utilizar cualquiera de ellos para ya pedir directamente la cotización y que nos la preparen. ¿Qué tendremos al final como criterio de selección de proveedores? Bueno, los criterios de selección realmente son muy abiertos y cada organización debe elegir los que más le convenga y los que más útiles le sean. Pero aquí tenemos un listado de algunos de los clásicos, de los típicos o de los más frecuentes, ¿no? Como por ejemplo, por supuesto, el costo total del suministro. ¿Cuánto va a costar el suministro? Sea siempre un criterio clave a la hora de elegir un proveedor. Su capacidad técnica para acometer la tarea que le hemos encomendado o que le queremos encomendar. El riesgo que nos supone para nosotros, que está asociado con la garantía, aunque la garantía se refiere más bien a la del bien ya realizado, pero el riesgo es ver qué riesgo podemos asumir con ese proveedor si le vamos a encargar una parte importante del proyecto, una parte menos sensible, si el proveedor tiene capacidad suficiente o a lo mejor está limitado, tiene alguna restricción. Su capacidad financiera, el desempeño pasado, etcétera, etcétera. Es decir, criterios se pueden poner los que queramos. Aquí hemos dado los más frecuentes y ya digo, sobre todo uno que siempre está es el costo total del suministro, siempre será criterio de selección de proveedores.